Voy a agradecer primero porque después me olvido. Y no hay cosa peor que ser mal agradecido. Agradecer especialmente a la directora por haberme invitado, por haberme hecho esta deferencia de tener el gusto, el placer de presentar a este colega. ¿Te puedo llamar así? Amigo, colega, que no lo voy a presentar y no voy a leer su currículum porque es enorme, pero solamente voy a decir que tiene más de 15 obras publicadas, más de 1000 artículos sobre judaísmo y modernidad, que ha sido invitado y es un invitado permanente de las principales universidades del mundo, que ha estado en 50 países y en 100 universidades, para hablar en números redondos, y además tiene 5 hijos. No sé cómo ha hecho, pero bueno. Y recién hablábamos antes de cuando nos encontrábamos, y me decía, sos un patriota, como decimos los criollos, 5 hijos, yo tengo 2. Dice, bueno, en Israel no es tan difícil. Lo que es difícil tener nietos, porque los hijos uno calcula que vienen cada 9 meses. En cambio, los nietos vinieron todos de golpe, al parecer. Pero bueno, yo tengo un enorme placer y gusto de estar hoy aquí, compartiendo con Gustavo Perednik Chinos y Judíos, puentes y encuentros entre 2 civilizaciones milenarias. Confieso, Charlotte, que comencé a leer este libro que usted me entregó hace unas cuantas semanas y que para mí fue un aprendizaje. Confieso también mi falta de conocimiento y de información sobre muchos aspectos de la historia del pueblo judío, pero felizmente Gustavo aquí me ha desasnado, y lo que es más importante, que creo que es la función de todo buen libro, me ha motivado a seguir leyendo. Creo que todo buen libro debe tener un gran comienzo, que a uno lo atrape, lo cautive, y cuando uno llega a la última página, quedarse con ganas de más. Y eso me ha sucedido a mí con Chinos y Judíos. No quiero que esto sea un monólogo, eso es lo que acordamos recién. Quiero que sea esto una conversación entre 2 amigos. Simplemente voy a contarles que esta es una historia, o la historia que marca el comienzo, o que Gustavo cuenta al comienzo del libro. Es una historia que luego se hará libro y que va a cambiar, y no precisamente para bien, la historia del mundo. Yo te pediría que empecemos por ahí, Gustavo, si te parece. ¿Qué pasó en aquel vuelo que debió volver a tierra estadounidense y aterrizar en Alaska no hace tanto tiempo, y en el que tú viajabas e ibas a tu primer viaje a China? Buenas noches, un placer estar con ustedes nuevamente y siempre convocado por la querida y exitosísima Universidad Ort Uruguay, que tiene un espacio magnífico en los festivales de Punta del Este. Su rector Jorge, aquí presente, me actualizó de las últimas actividades y pude charlar ya con Ruperto Long y con Diego Fischer, que me honra en presentar el libro. Me siento muy honrado realmente de que un autor, vos te sorprendías, pero un autor tan prolífico como vos y tan reconocido. Pero Ruperto te ganó en algo, ahora lo voy a revelar, y es que aquí presentes no están ni Juana de Ibarburu, ni China Zorrilla, ni Cándida, ¿cómo? Cándida Díaz de Sarabia. Quiere decir que las mujeres a las que vos biografaste no pudieron venir.
En cambio, la mujer, que es la estrella de la biografía de Ruperto Long, esa niña que miraba los trenes pasar, ahí está, presente como siempre, en primera fila. Dale. A partir de hace unas semanas la llamamos los amigos Madame Scopus, la gente sabrá por qué. Ahora bien, empezando a responder en este diálogo, lo que Diego pregunta es, ¿qué pasó en ese vuelo que cambió mi vida con respecto a China? Y es que yo estoy cruzando el Pacífico en mi primer viaje a China, dormitando con entusiasmo, pensando en el programa de actividades que tenía en la ciudad de Nanjing, la universidad con la que quedé vinculado desde entonces para dar una serie de conferencias, invitado por el profesor Xu Xin, que es la máxima autoridad de judaísmo en China y que me ha honrado también con su comentario impreso en el libro. Y repentinamente el capitán de Cathay Pacific nos despierta a los que estábamos dormitando y nos dice que el avión vuelve sobre sus pasos y que va a aterrizar en el primer aeropuerto que encuentren. Como estaba un poco dormido, no alcancé a asustarme y escuchaba a todos chinos en mi alrededor solamente hablar en cantonés hasta que se me acercó una azafata compasiva y me dijo, estamos volviendo ahora. Y digo, sí, ya lo escuché, lo que no entiendo es por qué. Y el diálogo que sigue, que es el que mantuve con la azafata, es literal. ¿Usted sabe lo que es la Casa Blanca? Sí. Bueno, no hay más. ¿Sabe lo que son las Torres Gemelas de New York? Sí. No existen más. ¿Y sabe lo que es el Pentágono? Yo ya a esa altura pensé, lo que ha ocurrido es una invasión extraterrestre. No sé de qué me hablaba, pero era 11 de septiembre del 2001. Y lo que iba a ser mi primer viaje a China se transformó en una estadía de 3 días en Alaska, en donde con pudor digo la pasamos fantástico, pero debí postergar esas conferencias. Pero lo que ocurrió, no sé si providencial, es que cuando llego finalmente a China, como ya no podía acercarme a Nanjing porque las conferencias habían sido anuladas, Lu Jian, un exalumno mío en la Universidad Hebrea de Jerusalén, me lleva a recorrer Beijing por primera vez. Y este Lu Jian, una vez que termina su función como agregado cultural de la Embajada China en Israel, pasa a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing. Cuando el profesor Xu Xin decide cumplir con su sueño de hacer un seminario general en China sobre estudios judaicos, resuelve también invitar a un profesor de Israel. Por los manejos como son en China, él debe consultar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y recibe del ministerio casi una orden. Ese profesor tiene que ser Gustavo Peretnik. Ese primer viaje, que tan accidentado como fue, es el inicio de una serie larga de viajes y visitas a China, inspirado por estos dos personajes que ya cito, Xu Xin y Lu Jian. Justamente lo que yo te quiero preguntar es cómo surgió esa relación, esa amistad con Lu Jian. La amistad con él surgió de que era alumno mío en la Universidad Hebrea. Él tomaba un curso que yo daba un semestre en hebreo, un semestre en inglés, un semestre en hebreo, uno en inglés. Vino al curso en inglés, que era Pensamiento Judío, y siempre primera fila, como Ruperto. Ruperto no está tomando apuntes, pero Lu Jian tomaba apuntes primorosamente. Y cuando terminó el semestre, voy a dar el mismo curso en hebreo y me lo veo a Lu Jian otra vez en primera fila tomando apuntes. Entonces me acerco a él y le pregunto, ¿qué hace aquí? Si usted ya aprobó el curso en hebreo. Me contesta en hebreo fluido que como él trabaja en la embajada china, necesita aprender mucho de judaísmo también. Y lo mejor es tomar el curso en hebreo después de conocerlo en inglés. Bueno, nos hicimos muy amigos. Las charlas subsiguientes fueron en la universidad, en la cafetería de la universidad, en mi casa, en su casa. Y finalmente, yo digo providencialmente, lo que ocurrió es que gracias a esta amistad que se forjó en Israel,
comencé una serie de viajes a China que en rigor tuvieron su debut en la embajada china en Tel Aviv. Porque cuando él trabajaba, Lu Jian, en la embajada china en Tel Aviv, organizó un curso inspirado en el que tomó en la Universidad Hebrea, que se llamaba Introducción a los judíos y el judaísmo, para que todos los diplomáticos chinos conocieran de qué se trata esto. Y me invitó a darlo. Entonces, esa fue mi primera relación activa con los chinos, que después se creció exponencialmente con mis viajes a China. Yo quiero comentarles que Gustavo plantea en el libro es un viaje a la historia, no solo a la historia de China, sino también del pueblo judío. Y por momentos es un viaje histórico, por momentos es un viaje geográfico. Ahí hay un contrapunto que hace muy interesante y muy amena la lectura, además de tener una prosa, si me permitís, periodística, que a uno lo atrapa. Y ahí, yo no voy a contar el libro porque la idea es que ustedes lo tengan, lo lean, porque bueno, los autores vivimos de los derechos de autor. No en este caso, bueno. Pero sí les voy a dar, como dicen los muchachos, hoy algunos piques, ¿no? ¿Qué significa lex y yin? Lev. Bueno, son dos de los términos que muestran una cosmovisión parecida entre chinos y judíos que puede pasar inadvertida para quien desconoce las fuentes de unos y otros. Porque lev en hebreo bíblico significa tanto corazón, sentimientos, como mente. Y la palabra shin en chino tiene ese doble valor también en el chino clásico. Entonces es uno de los ejemplos que yo traigo como palabras puente, pero claro, lo más importante que se da son las ideas puente, que reflejan dos civilizaciones que, aunque están muy apartadas, tienen muchos paralelos que son los que trato de desgranar en el libro. Yo me fijaba hoy en internet cuál es la distancia en términos redondos de Israel y China, y son 6.300 y pico de kilómetros. No es que hay un río que los divide o unas pocas millas, es una distancia enorme, pero sin embargo en el libro uno va descubriendo que esa distancia en algún momento, en etapas, en los orígenes de la historia, por lo pronto fue casi inexistente si vamos a las fuentes o al principio de esas dos culturas, ¿no? En principio lo que tienen en común es su antigüedad. Los chinos reclaman con justicia 5.000 años de antigüedad y el pueblo hebreo tiene 4.000, recién hacemos el cálculo. Estas son las dos civilizaciones más antiguas de la humanidad en cuanto a su continuidad. Una de las dos es más antigua y otra es más permanente, porque la diferencia en este sentido es que hoy un niño judío de 10 años, 11 años, que tuvo algún tipo de educación judía, puede leer con relativa facilidad fuentes hebreas que tienen 3.000 años de antigüedad. Algo que no ocurre en ninguna otra cultura. Ningún niño griego puede leer con facilidad las fuentes del pensamiento griego, y eso que es mucho más tardío que la judía. Y en el caso de los chinos tampoco. El chino antiguo es muy difícil de ser entendido. Por lo tanto, esa antigüedad que se da en los dos ya de por sí puede obrar de puente. Pero además hay una experiencia histórica compartida, en el sentido de que ambos se han visto en circunstancias de víctimas de persecuciones a lo largo de muchos siglos, y eso que todavía no entramos en el tema de las ideas, que es muy fértil también. Pero estas persecuciones han hecho que, por ejemplo, estas visitas permanentes a Nanjing me han puesto en contacto con la ciudad y su universidad. En Nanjing
existe el monumento a lo que ellos llaman la violación de Nanjing durante la Segunda Guerra Mundial por obra del ejército japonés, que fue una destrucción que llevó a varios cientos de miles de asesinados y más. Y lo llaman habitualmente el Yad Vashem chino. Ven que en la Segunda Guerra Mundial, precisamente, enemigos de una y otra que se habían dispuesto casi a la destrucción, en un caso decididamente a la destrucción total del pueblo judío, estaban aliados, Alemania y Japón. Entonces, eso también acerca un poco al pueblo judío con el pueblo chino, porque además que China es virgen en materia judeofóbica. Ustedes saben que uno de mis libros, que fue publicado hace unos meses nuevamente por Sudamericana, Judeofobia, trata de explicar las raíces, las causas del odio antijudío. Yo prefiero el término judeofobia al de antisemitismo, que es un poco equívoco. China se cita con mucha frecuencia como el ejemplo del país en donde nunca hubo semejante fenómeno. Y no tiene nada que ver con que haya habido o no judíos en China, porque la judeofobia se las ingenia para estar en los países donde nunca hubo judíos también. El tema es que, investigándolo mucho, encontré que no es que nunca hubo, hay algunas excepciones pequeñas, pero esa virginidad de los chinos en cuanto al odio antijudío, en un país en donde no penetró ni la judeofobia tradicional de la Iglesia europea medieval, ni la judeofobia actual del mundo islámico, ni una ni otra penetró en China. Entonces, yo puedo dar en la Universidad de Nanjing una conferencia que se llama La vigencia del sionismo hoy, y se me llena de 500 estudiantes, pero con una facilidad. Bueno, 500 estudiantes en China es poco, pero el salón está muy lleno y eso es muy gratificante. Imagínate, Diego, si llegara a llamar en España o en otro país europeo a una conferencia en una universidad la vigencia del sionismo hoy, yo creo que incendian la universidad antes de que yo pueda siquiera llegar. Nadie me dejaría dar una conferencia con ese título que a los ojos de ellos es muy provocador. En cambio, en China lo viven con esa naturalidad. Y organizamos en una oportunidad una encuesta callejera, espontánea, preguntándole a la gente que pasaba por la calle si había escuchado hablar de los judíos. La abrumadora mayoría responde que sí. Hay una pequeña minoría que dice, no, ¿de qué se trata? Pero, ¿en qué hotel están? Pero todos, no el 90%, todos los que dicen sí, por supuesto, cuando le preguntas ¿y con qué lo asocia? Siempre es algo positivo, pero solamente positivo. Ni siquiera positivo. En general lo primero que dicen, es un pueblo muy inteligente. Y citan a Einstein. Me tocó, esto está en YouTube, lo pueden ver. Estoy dando clase en una escuela secundaria en China. Y les pregunto si saben de algún judío. Y les digo, bueno, todos me dicen no. Yo digo, pero es raro, porque en estos momentos aquí hay 2 judíos. Los chicos muy sorprendidos. Le digo, bueno, uno soy yo, risa general, y el otro está ahí. Hay un cartel grande, un retrato grande de Einstein colgado en la pared, que es muy habitual en los institutos educativos de China. Por lo tanto, lo primero que dicen es un pueblo muy inteligente, pero después lo que agregan siempre es positivo. Esto no se da, para marcar el contraste, en Europa. En las Américas hay, es bastante más matizado, o un poco menos unánime que en Europa. Por lo tanto, me pareció que esto permitía una mayor fertilidad en el diálogo. Y de ahí nace este proyecto Haitian de esclarecimiento en China, que fue con el que viajé con tanta frecuencia en su momento. Tú destacás aquí, en ese contrapunto que haces entre lo que es la religión, lo que es el judaísmo y el confucianismo, que no es lo mismo que confusionismo, ¿no? Y hablas de la fe en un solo Dios, hablas de un lenguaje de ideas que se escribe en letras, hablas de una noción sublime del tiempo expresada en el Shabbat, hablas de los ideales bíblicos de confraternidad, justicia, responsabilidad individual. Y también señalás que el pueblo judío se ha destacado por su palabra escrita, profunda y vivaz.
Es el pueblo más antiguo, y esto para mí, y confieso mi ignorancia, es el pueblo más antiguo de los pueblos alfabetizados. Y subrayás el mandato del patriarca, de Abraham, ¿no? En la frase, vete de tu tierra a la que yo te indicaré. Como que estos principios, estos preceptos están muy vigentes hoy en día. Y a su vez los entrelazás con lo que son de la religión, por lo menos de la primera religión, si me permitís, si se puede hacer una cronología de Confucio, ¿no? ¿Cuándo es que tú has podido detectar o determinar la primera llegada o la llegada de la primera oleada de judíos a China? Bueno, has puesto demasiados temas en una misma pregunta, por lo tanto me gustaría separarlos. Lo primero es, cuando mencionas esta abstracción en la idea de Dios, en el Shabbat, en las ideas que aparecen en la Biblia, es una abstracción del judaísmo. El confucianismo, ¿en qué se parece al judaísmo? Acá tenemos las dos religiones nacionales de uno y otro pueblo. El confucianismo es la religión de los chinos. La abrumadora mayoría dirían que son confucianistas, pero es una religión, y quiero enfatizarlo, en donde no hay presencia divina, no existe Dios. Y de todos modos se parece al judaísmo en varios aspectos. Uno de ellos es que ambas son muy poco teológicas. El judaísmo no abunda en qué hay que creer, abunda en qué hay que hacer. El confucianismo, por supuesto, que igual. Son eminentemente prácticas, son sumamente tolerantes para con el medio. Las dos son muy no misioneras. Nadie quiere convencer a nadie de que sea confucianista ni de que sea judío. El judío más radical, más extremista, más fanático de la tierra nunca pensó que todo el mundo se va a convertir al judaísmo. Al revés, piensa que eso es un ideal inalcanzable. Por lo tanto, este no misionerismo combinado con una religión eminentemente práctica lleva a un puente conceptual que se expresa también en la máxima de los dos pueblos. ¿Cuál es la máxima de la Torá? Rabbi Akiva la dice, la recoge el Talmud. Beahavta lereajá kamoja ze klal gadol b'Torá. La ley fundamental de la Torá es amar a tu prójimo como a ti mismo. En los analectos de Confucio dice exactamente lo mismo con las mismas palabras. La máxima ley de Confucio es amar. Toma la versión talmúdica que dice no hacerle al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Y es como en el Talmud formulan en términos prácticos el principio del amor al prójimo. Por lo tanto, en una y otra fui viendo muchos puentes conceptuales. Tampoco hay que exagerarlos. Hubo quien a lo largo de la historia intentó exagerarlo y mostrarlo como dos expresiones casi de las mismas ideas. Yo no diría eso, pero es insoslayable que hay un mundo conceptual que une a las fuentes clásicas del judaísmo con las del pueblo chino, y estas son las que trato de presentar en el libro. Que por otra parte, quiero aclararlo, el libro es una amalgama. Lo digo porque vos con intención elogiosa lo llamaste un estilo periodístico, e intenta hacer una amalgama de por lo menos tres modos literarios. Uno es el académico. El libro tiene muchas fuentes y en ningún momento dice algo que no se pueda constatar. El otro es... Eso es buen periodismo. Ahora, sí, buen periodismo que no se encuentra en ningún lado. Buen periodismo. Bueno. Es escaso, pero bueno. Entonces el otro es el que yo llamaría, no sé si periodismo o de difusión cultural, que es traer algunas expresiones que no sean necesariamente académicas. Cito la fuente bibliográfica al respecto, pero no responde a un documento. Justamente con Charlotte, en los muchos diálogos que tuvimos sobre este libro, me llamaba la atención que ella siempre, como directora de la Fundación Ort, que es la que mantiene a la universidad,
uno esperaría que ella pusiera el énfasis en lo académico. Ella me decía, no, bajá este capítulo porque ya pasa a ser muy aburrido, que sea un poco más dinámico. Y aquí viene la tercera parte de la amalgama, que es la experiencia personal. Cuento anécdotas personales de lo que a mí me tocó vivir en China. Esto es muy poco académico porque lo mío es una gota en el mar del conocimiento, pero me parecía que corroboraba lo que venía diciendo acerca de las grandes ideas que los hermanaban. Así que, respondiendo a tus muchas preguntas, y por eso me extendí en la respuesta, diría que hay muchas ideas que aparecen en el confucianismo y en el judaísmo, hay muchas experiencias históricas que unen a otro pueblo y que son estas, dejan una impronta mayor que lo muchísimo que los separa, tanto lo demográfico como lo geográfico, como que uno es el centro del extremo oriente, así se llama Son Kuo, que quiere decir el reino central, frente a Israel, que es una especie de puente entre Oriente y Occidente, y vos hablabas de distancias geográficas, equidistante como está Israel entre Estados Unidos y China. Yo al final del libro hago una especulación acerca de que puede hablar de puente entre, sobre todo en estos días en donde hay ciertas tensiones entre las dos potencias mundiales, por llamarlo de algún modo, algo que a Israel le ocurrió en la antigüedad también, de ser puente entre potencias. Después te voy a preguntar quién es el señor Wang. Wang. Soy yo. Wang quiere decir rey en chino. ¿Por qué te llaman el rey? Tanto como llaman el rey, es un nombre en China. ¿Qué ocurre? Mi abuelo se llamaba Melech, que en hebreo se dice Melech y que quiere decir rey. No es un nombre muy habitual en hebreo, solamente Ashkenazí, no sefaradí, y poca gente lo tiene. Pero yo lo recibí, no por mi culpa, un nombre tan modesto como este, rey, lo recibí heredado de mi abuelo. ¿Qué voy a hacer? No me puedo deshacer de él y no puedo evitar que cada vez que en Israel me preguntan cómo se llama y digo Melech, alguien emite alguna sonrisita irónica. Lo que habla de un país muy feminista, porque Malka, que quiere decir reina, no hay problema, es un nombre muy habitual y muy común. Claro, pero Melech, ¿quién se llama Melech? Salvo vos y tu abuelo. Bueno, yo me llamo Melech. El tema es que una vez, la primera vez que llego a China, mi amigo Lu Jian me pregunta, ¿por qué no les decís un nombre en chino con que te llaman? Porque los complica pronunciar, o Melech o Gustavo, lo que fuera. Yo no tengo la menor idea, decímelo vos y acepto el nombre que vos me digas. Y me dice, ¿qué quiere decir Melech? Rey. Ah, entonces tenés un nombre chino ya decidido, que es Wang. Y así mis estudiantes hasta hoy, cuando me escriben emails, me ponen Lao Wang, que quiere decir viejo Melech, me causa placer y no otra cosa. Hablaste de los ancianos, y ahí también hay un punto de encuentro entre ambas culturas, ambas naciones, ¿no? El tema de el respeto a la ancianidad y el hecho de que se ve la ancianidad como depositario de sabiduría en unas y otras, sin ninguna duda, es así. Y hay autores chinos que destacaron precisamente que este énfasis en las leyes hebraicas y en las confucianistas de dar el trato que es debido a la ancianidad y a los padres, etcétera, son una manera de vincularse. Ahora, yo no conozco muchas tradiciones que desprecien a los ancianos, debe haber algunas, pero aquí hay un énfasis especial. Y si hay un énfasis especialísimo, Diego, es en el estudio. Aquí, sin ninguna duda, la tradición de Israel es la tradición que más enfáticamente ha puesto como prioridad número uno el estudio. Y de ahí uno podría, por lo menos es una de las causas que lleva a tantos premios Nobel, a tanta presencia universitaria judía, a que judíos se destaquen tanto en medicina, en ciencias, en arte. Y esto lleva también, cada una con sus explicaciones, lleva a distintas circunstancias sociales. Pero en los chinos también. Yo cito varios ejemplos en donde hay palabras similares, hay formas de aprendizaje similar
En una época los exámenes imperiales en China demandaban el conocimiento de una literatura tan vasta que era imposible llegar a ella. Aprobaban, no me acuerdo, está en el libro, pero algunas personas de miles de candidatos para servir como funcionarios después de aprenderse toda la literatura clásica china. Y nótese que cuando esto se abrió a la pequeñísima, diría diminuta, casi inexistente comunidad judía, que les permitieron también presentarse a estos exámenes, inmediatamente varios de ellos fueron admitidos, lo que hablaba a las claras de una dedicación al estudio que no tenía límites, porque, insisto, hoy en día no me puedo acordar si estuviera aquí María Aspirós, que está a cargo de los estudiantes chinos en la Universidad Ord, me recordaría, está en el libro por supuesto, el nombre de los exámenes que tienen que pasar los chicos chinos hoy en día, que no son tan despiadados como los de la Edad Media, pero que también los tienen agotadísimos hasta que pueden aprobar la escuela secundaria y entrar en la universidad. Todo esto está en el libro y algunos términos se me escapan. Hablemos de literatura. Del libro de Job, la obra de Cuyu, ¿está bien dicho? ¿Qué hay ahí? Hay ahí un paralelo, yo traigo dos paralelos bíblicos. Antes de que Charlotte me recortara capítulos que pasaban a ser un poco aburridos, y estoy totalmente de acuerdo, dejé finalmente dos ejemplos, había algunos más, de literatura clásica judía y literatura clásica china que eran identificables una con otra. Vos tenés ahí el libro, voy a leer algo. Una es el libro de Job, el libro bíblico del hombre que sufre y no se sabe por qué y expresa sus pesares, y aparece en Xu Yang, el primer importante poeta de China, que en el siglo III antes de la era común escribe las elegías de Xu. Las elegías de uno y otro son bastante parecidas, con muchas diferencias que también señalo, pero esta lamentación de lo que le está ocurriendo en la vida aparece en uno y otro. Pero más que ellas son la batalla de Mue, en donde Shang Fu informa al rey sobre qué pasó cuando obtuvieron la victoria. Bueno, no la voy a leer porque es un poco extenso, sobre todo porque Erika nos dice que tenemos unos minutos más, pero es muy parecido al canto bíblico, a lo que llamamos Shirat Hayam, el cántico del mar, que cantan los hebreos cuando vencen a los egipcios que los perseguían. Y entonces pongo los dos poemas y sorprende el paralelo en uno y otro. Esto lo encontré yo. Hay varios, si bien no soy un investigador, no me las doy de tal, porque no voy a fuentes primarias, sino una especie de compilador, hay algunas de las ideas puestas en este libro que son mías, perdón por la jactancia. Una es la que acabo de mencionar y una negativa que me gustaría mencionar. Hay una novela llamada Peonía, que cuenta la vida de los judíos en la ciudad de Caifán, esta ciudad a la que fui muchas veces y en la que hubo una comunidad judía hace 1000 años. Hoy en día quedan solamente sus descendientes, es un caso único y en el libro cuento todos los detalles de esta comunidad. También pueden ver algún YouTube al respecto. Pero Pearl Buck escribe un libro llamado Peonía, que es básicamente Lamento tan brutal. Estamos hablando de una premio Nobel. Este libro es del año 1932, era 33, que es básicamente judeofóbico. Escribe, ella era hija de misioneros cristianos y después se rebeló contra estos misioneros, pero básicamente escribe desde el punto de vista protestante cómo ella entiende a los judíos y les pone palabras en la boca que nunca dirían judíos de sí mismos y que básicamente justifican la persecución antijudía. Perdón, lo peor, no fue en 1930 y pico, fue en 1940. Mientras los judíos estaban siendo asesinados en Auschwitz, Pearl Buck se da el lujo de escribir una novela. Creo que en ningún lado
y eso que se ha escrito mucho sobre esto, se ha destacado la cuestión judiofóbica de esta novela, y yo me permití hacerlo porque tiene todo que ver con chinos y judíos. Son una comunidad judía en China, algo notable, y están mal presentados en esta novela. ¿Qué es la Biblia de los dos dedos? La Biblia de los dos dedos es la traducción de Shereshevsky, Samuel Shereshevsky, un personaje increíble al que describo bien en el libro, que comenzó la traducción de la Biblia al mandarín, y mientras traducía, pobre, tuvo un ataque, no sé, hoy en día, ¿cómo lo llamaríamos? Algún médico acá me va a orientar, pero que se le paralizaron las manos, algo así, salvo dos dedos. Y con esos dos dedos, empeñado hasta el final, siguió traduciendo la Biblia, y por eso se la conoce así, como la Biblia de los dos dedos. Esta experiencia vale la pena la pregunta para recordar la vida de los que visitaron a la comunidad judía en Caifán, que son varias oleadas y que realmente cuentan historias apasionantes de lo que vieron allí. ¿Qué pasó en Shanghái en la década de 1930? Shanghái fue, junto con otras dos, las comunidades del siglo XX básicamente, que se forjaron para permitir que los judíos pudieran encontrar refugio de las persecuciones europeas, y cuando terminó la guerra, básicamente, no rápidamente, pero paulatinamente abandonaron la ciudad. Pero en el momento en que estuvieron ahí desarrollaron una vida comunitaria intensísima que se sigue estudiando hasta hoy. Yo me imagino que los chicos en Ort, los chicos chinos que vienen desde Harbin, conocen el tema judío de Harbin. Alguno de ellos me lo comentó incluso, que cuando ellos saben que van a ir a una universidad que está vinculada a lo judío, tratan de investigar un poco de los vínculos judíos allá, y descubren que hay un museo en Harbin de la presencia de la comunidad judía en Harbin, que fue muy prolífica, y yo la menciono claramente en el libro. Por eso hay una diferencia muy clara cualitativamente entre las tres comunidades del siglo XX y la comunidad de Caifán, que no tiene nada que ver. Fue creada hace 1000 años y era de chinos, no de europeos como las que mencionamos ahora. En 3 palabras, 4 o 5, tengo 2 preguntas. Una, quiero que nos describas o nos cuentes qué es la calle del sur de enseñanzas de las Escrituras, o cómo es. En la ciudad de Caifán quedan muy pocos rastros de esta vida de hace 1000 años, pero uno de ellos es una calle en la que tuve el gusto de estar, que se llama la calle de las enseñanzas de las Escrituras, de los que estudian Torá en chino. Y lo señalo en el libro como parte del anecdotario que les mencioné antes, porque es una de las muy pocas claras expresiones de la presencia de judíos antigua en esta ciudad. ¿Qué pasó, Gustavo, en el año 2008 entre la Ort y China? Cuando Ort toma, yo creo que inconscientemente, la vanguardia. No existía ninguna universidad latinoamericana, esto lo investigué, que trajera estudiantes chinos para aprender español en Latinoamérica. ¿Querés contar rápidamente cómo fue que llegaron a la Ort? Porque lo que pasó es realmente admirable. La Universidad de Harbin decide comenzar a mandar estudiantes chinos todos los años y eligen para esto a la Universidad Ort. No eligieron a otra, ellos lo buscaron. La Universidad Ort Uruguay recibe en promedio 100 alumnos chinos cada año. De Harbin, cuando vino el rector de Harbin, vino la delegación de la Universidad de Harbin a Uruguay a firmar con nosotros. Como toda delegación china, vino el rector, el decano de Estudios Internacionales y el comisario político de la zona. Y ellos nos dijeron a nosotros, porque yo de Harbin conocía muy poco, cuando vinieron a firmar conmigo el convenio, ellos me dijeron a mí: ¿sabe que en la esquina de mi casa hay una carnicería kosher?
El rector de Harbin. Dije, no, la verdad que no estaba enterado. Y me dice, cuando venga Harbin, cuando él me invitó a ir, que no fui todavía, fue otra gente de Ort. Es más, tenemos 2 profesores uruguayos viviendo en Harbin como parte del intercambio. Me contó que en la época de la relación, cuando las relaciones eran buenas entre Mao y Stalin, 200.000 judíos rusos se fueron a vivir a Harbin. Y durante la invasión japonesa, los judíos escondieron a los chinos para que los que estaban siendo perseguidos. Y entonces los judíos resultaron muy populares luego en China. Así que en Harbin ahora hay carnicería kosher, hay sinagoga, hay escuela judía, lo que no hay es judíos, pero queda todo eso allí. Y uno de los más destacados judíos que nació en Harbin es Ehud Olmert, el ex primer ministro. El ex primer ministro. De todos modos, la historia de la judería de Harbin, como la de estas comunidades que estamos mencionando, está incluida también en el libro. La mayoría hoy en día están en Hong Kong, hay en Shanghái también, pero son judíos más o menos como máximo 5.000, pero son judíos de descendencia europea. Judíos chinos son los poquitos descendientes que están en Kaifang. La tapa del libro es una pintura que hicieron ellos, porque me encontré en Kaifang con estos descendientes. Es fascinante la historia, en el libro la cuento, pero estos descendientes no tienen ningún vínculo con la religión judía. Se mueren de ganas por expresar algo del judaísmo y no saben cómo. Y a mí se me ocurre la idea no, en realidad no se me ocurrió directamente, se me ocurrió indirectamente. ¿Por qué? Porque me presentan a uno que pinta muy bien. Entonces dije, si te doy algún motivo judío, ¿te animás a pintarlo? Creo que fue el día más feliz de su vida, porque eso le iba a permitir expresar esta identidad judía que él buscaba expresar de algún modo no religioso, y empezó a pintar motivos que combinen lo judío con lo chino, y es la tapa del libro. Así que, ¿cuántos son, porque vos preguntás demográficamente, los que están en Kaifang? Depende mucho de la situación política, porque cuando hay mayor apertura aparecen más y cuando hay menor apertura se reducen. Pero en mi intuición podrán ser 200 o 300 de descendientes, no de judíos, de gente que dice yo soy descendiente de los judíos de Kaifang, pero no tienen absolutamente ninguna diferencia con el chino promedio. Ahora, los de Shanghái, los de Hong Kong, que son descendientes europeos, tienen sinagogas muy activas, etcétera, por supuesto. La respuesta es: no existe lugar en este mundo donde no haya judeofobia. China está muy abajo, muy abajo. Hace poco se publicó una mega encuesta esto está en mi libro Judeofobia, no en chinos y judíos, que abarcaba a 1.000 millones de personas, por lo tanto muy confiable la encuesta, y que los resultados son bastante deprimentes porque más o menos indican que una cuarta parte de la población mundial mantiene prejuicios judeofóbicos, pero gradúa los distintos países de acuerdo al porcentaje de judeofobia que hay. Una de mis sorpresas fue que Uruguay está por encima de Argentina. Argentina tiene una historia judeofóbica mucho más grave que la de Uruguay, pero hoy en día la situación ha cambiado. El país que está abajo, como curiosidad, que es 0,2%, es Laos. Pero en general los países de Asia no conocen el fenómeno de los prejuicios judeofóbicos, China incluido. Hay ciertas excepciones a esta regla que yo menciono en el libro y sería largo explicarlas ahora. Si quieren, como curiosidad, saber quién está arriba en la lista, en donde el 99% de la población es judeofóbica, es la Franja de Gaza, no sorprendentemente. Es así. Pero, digamos, los países europeos están bastante arriba también en la lista. Nunca llegan a cifras como esas. Yo quiero terminar, por lo menos esta parte, correcto, haciéndote una pregunta de una afirmación, una máxima que tú haces al comienzo del libro. ¿Es cierto que cuando se reúnen dos judíos
¿Siempre hay 3 opiniones? Ese es Yo te contaba que hay un chino que tiene el programa de televisión en hebreo desde China. La televisión china tiene un programa en hebreo, tiene muchos idiomas obviamente, pero el de hebreo, cuando lo descubrí, es una maravilla. Primero por la soltura, la fluidez en el hebreo y la jocosidad. Y una de las cosas que cuenta, creo que se llama Itzik Asini, Itzik Asini. Itzik es un sobrenombre hebreo, el chino. Y el chino dice que cuando van chinos a Israel, lo primero de lo que les advierte es que no se pongan nerviosos cuando vean a gente discutiendo, porque los judíos están discutiendo todo el tiempo, que es muy distinta de la idiosincrasia china que busca, yo ahí lo planteo en términos teóricos, que se busca tratar de encontrar el común denominador, etc. En cambio, en la tradición judía es al revés, es una discusión permanente y agudizar la discusión. En fin, son 2 culturas en ese sentido muy diferentes, así que lo de 2 judíos, 3 opiniones es un refrán que refleja esta idiosincrasia. Deben ser largos los debates en el Parlamento, ¿no? Largos y tensos. En Israel. Y tensos. Señores, para cerrar, una frase que está en el libro y sintetiza, creo que lo que China ha hecho contigo, ¿no? El llamado de Oriente, si lo has oído, ya no oirás otra cosa. La frase pertenece al escritor británico Rudyard Kipling. Muchas gracias. Excelente. Broche de oro.